Bienvenidos nuevamente a su canal Microsoft Excel a todo nivel. El día de hoy vamos a revisar un tema muy distinto a lo que regularmente vemos en este canal. Pues debo contarles que siempre en este canal revisamos cosas técnicas, cómo hacer alguna función, cómo realizar algún procedimiento en Power Query, cómo crear dashboards en Power BI, etcétera. Sin embargo, hay cosas de fondo, hay cosas de mucho feeling que nosotros tenemos que aprender a razonar cuando creamos, por ejemplo, gráficos en Excel. Sucede que muchas veces la forma en cómo presentamos el eje X, el eje Y u otro tipo de información, pues tenemos que aprender también en cómo no mostrar información que pueda confundir. ¿Por qué? Sobre todo en la parte de los gráficos, si no sabemos cómo presentar determinada información, si no sabemos cómo elegir un gráfico adecuadamente, podemos hacer muchas cosas de forma errónea o confundir con la información aunque esté bien graficada y el procedimiento esté realizado correctamente. Podemos confundir a la persona que lea los gráficos o podemos por así maquillar la información para hacer más dramático un resultado. El día de hoy les voy a presentar tres recomendaciones que nos van a permitir saber qué tipo de gráfico utilizar o cómo mostrar la información para que ésta sea más real y apegada realmente a lo que nosotros requerimos y a lo que realmente está pasando dentro de la organización. Sin más rollo, mejor vayamos a ver estas tres recomendaciones y espero que les sirvan bastantes. Espero también que si les gusta este video, con antelación les pido que me dejen saber en los comentarios si este tipo de videos les ayuda y pues bien ver si en un futuro cercano pues podemos realizar videos más como de feeling que de cuestiones solamente técnicas o de procedimiento. Listo, pues vayamos al ejemplo del día de hoy y veamos de qué trata tres recomendaciones sobre cómo utilizar los gráficos en Excel. Pues bien, ya estamos en este archivo en donde vamos a revisar los datos que nos van a permitir cómo nosotros podemos utilizar los gráficos de mejor manera, cómo podemos presentar la información lo más realmente posible sin confundir y sin mentir principalmente a nadie con la información que nosotros hacemos. Esto deben saber que a pesar de que la gente que se dedica a la estadística nos empleamos para poder presentar información correctamente con base en los datos que nosotros tenemos, pues muchas veces, por ejemplo, en la parte de política, sin hablar cuestiones específicas, es lo que hacen mucho. Ahorita les voy a mostrar en el primer ejemplo, vean aquí tenemos unos nombres de 4 personas y tenemos un tiempo estimado registrado en minutos de cualquier actividad que ustedes quieran. La primera persona, por ejemplo, Daniel González, registró una cantidad de 85.2 minutos, Fabián Juárez 74, 69 y 94. Si ustedes ven de este lado estos dos gráficos, aunque pareciera que no, son lo mismo, son la misma información. ¿Y qué está sucediendo con esta información? Resulta que en esta información nosotros estamos maquillando o estamos manipulando la información para hacer un resultado más dramático. Pongan atención sobre todo en este primer gráfico que tenemos aquí. Es lo mismo al que está de la derecha y sin embargo los resultados se ven más dramáticos en este primero que en el segundo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros hacemos un gráfico, siempre se los he pedido o es la primera vez que me ven por acá, les pido que siempre utilicen base cero en sus gráficos. ¿A qué se refiere base cero? A que nosotros utilicemos como base en el eje Y, utilicemos base cero. ¿Por qué? Porque es importante que estos datos se muestren desde el 0 hacia arriba sobre el eje principal para que se muestre la realidad. ¿Qué está sucediendo en este primer gráfico? En este primer gráfico está pasando que estamos mostrando a partir del eje X, que es donde debería ir el 0, estos datos nosotros lo estamos viendo a partir del 65 minutos hacia arriba. ¿Qué es lo que hace? Que estira mucho más la información y si tú me preguntas quién es la mejor persona o el que registró el mejor tiempo, pues resulta que Daniel González es quien registró el mejor tiempo y si lo comparas con el segundo que fue Fabián Juárez, lo dramático del resultado hace que Daniel se vea muy por encima de Fabián
y esto pues hace que la información se vea mucho más dramática. Esto lo hacen, por ejemplo, mucho en las elecciones presidenciales o en el tema político. Cuando hay elecciones en cualquier país, muestran algunos gráficos mal elaborados en muchos casos. Si ustedes se ponen a analizar alguna información de algunos gráficos de determinados comerciales o determinados noticieros, van a ver de pronto muchos gráficos manipulados específicamente para hacer más dramático la superioridad, por ejemplo, de un candidato con otro. Esto pasa porque pues manipulamos los datos y en este caso el eje Y es lo que se manipula. Entonces, primera recomendación, base cero sobre el eje Y. ¿Para qué? Observa cómo aquí, en este eje, voy a hacer clic, estamos empezando desde el 65 y hasta el 100. Entonces, vuelvo a repetir, hace que los datos se estiren demasiado y entonces la información se vea con un resultado que, por así decirlo, miente o mete mayor dramatismo sobre un candidato con otro. Ahora, veamos, sin embargo, el segundo gráfico. En el segundo gráfico lo que está sucediendo es que nosotros le pusimos al eje Y una base 0, es decir, estamos mostrando de 0 a 100 realmente el resultado. Observa que entre Daniel, que es el que tenemos acá, Daniel no es cierto, quien tiene el mayor resultado es Juan Arbizu, perdónenme. Juan Arbizu es el que tiene el mayor dato hacia arriba. Reitero mi error, ahí Juan Arbizu es quien tiene el mayor número y posteriormente lo tiene Daniel González. Vuelvo de este lado. De este lado nosotros tenemos, entonces, vean cómo Juan Arbizu, que es quien tiene 94, la diferencia entre Juan y Daniel pues no es mucha, es lo real. Realmente ahí estamos mostrando la información sin meterle tal dramatismo. Imagínense, por ejemplo, la persona que menos tiene es Edna Diana Lemus y vean la diferencia entre Edna Diana Lemus en este gráfico, que es esta barra, con respecto al primero, que es Juan Arbizu. Vuelvo a reiterar ahí, Juan Arbizu, y la diferencia que pudiese padecer en el primer ejemplo. Observa cómo está Edna Diana y cómo está Juan Arbizu. Se ve una superioridad aplastante totalmente. ¿Por qué? Porque está manipulado nuestro eje. Ahora, muchas veces Excel te da de manera predeterminada con base en los datos que tú tengas, te grafica de entrada no en base 0, sino un eje como este. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí para corregirlo? Si Excel te da de manera predeterminada este eje, nosotros vamos a pulsar. Seleccionamos primeramente este eje, le debe aparecer este cuadrito así. Pulsas Control 1 y con Control 1 tú puedes ir seleccionando cada uno de los elementos del gráfico y te van a aparecer del lado derecho las herramientas de los gráficos para que tú hagas lo que tengas que hacer con esta información. Y entonces observa, aquí está el gran detalle. En la parte derecha, en donde dice límites, me dice el mínimo y el máximo. Y resulta que en el mínimo, en este gráfico, me dice que empiece en 65 minutos. Sin embargo, aquí lo importante es que empiece desde base 0. Desde base 0, ¿para qué? Para que nosotros, al tener base 0, cambiamos el gráfico y observa cómo la información deja de mostrar tremendo dramatismo y manipulación de la información. Y entonces ya aquí tú decides cómo van a ir los principales y los secundarios. ¿Para qué? Para que vaya de 10 en 10, de 5 en 5. Eso ya no tiene gran relevancia, puesto que lo único que te va a mostrar es del 0 al 100, por ejemplo, en este caso, que es el valor máximo. Y pues ya tú puedes ir viendo las mediciones en el eje. Y listo, de aquí ya pues hay algunas otras opciones, tanto de formato, relleno, etcétera. Pero lo principal es esto, la parte de mínimos y máximos y las unidades. Eso hace que la información de este eje tú lo corrijas de manera correcta. Vayamos al segundo caso. En este mismo es muy parecido. En este caso nosotros tenemos que verificar que no se manipule este eje Y. Solo que en este caso lo vamos a ver con un gráfico de líneas. Observa, aquí estamos hablando nuevamente de los mismos datos y tenemos dos gráficos de línea. ¿Y qué crees? Aunque tú veas este gráfico de líneas distinto,
o muy distinto, porque como ustedes ya lo observaron, es el mismo gráfico. Son los gráficos de los resultados, son idénticos tal cual, y sin embargo, uno, a diferencia del otro, muestra una diferencia enorme. Entonces, primera recomendación pasada, quédate con el gráfico siempre de base 0, es decir, inicia el eje Y desde base 0. Segunda recomendación, manipula, estoy hablando de edita tu eje Y para que las cosas se muestren de acuerdo a la realidad. Si, por ejemplo, Juan Arbizu hizo una cantidad de minutos de 94, pero tal vez la meta, imaginemos que son ventas, 94 millones, por ejemplo, pero las ventas que eran meta, pues eran 300 millones. Entonces estos se quedaron súper abajo, no hay nada que presumir de Juan Arbizu. Entonces, segunda recomendación, aprende a manipular de acuerdo a lo que tú requieres en tu empresa el eje Y. ¿Qué pasa con el eje Y? Aquí nuevamente el mismo caso, pero ahora en un gráfico de de líneas. Aquí nosotros tenemos a partir de 60 el eje Y, y de este lado nosotros tenemos base 0, pero además el eje lo estamos mostrando manipulado, no estoy llegando al 100, sino al 200. Pero resulta que Víctor, como director de la empresa, les acaba de decir que la meta son 300 millones o la meta son 300 minutos para ir de acuerdo a este ejemplo. Entonces resulta que esto es un resultado súper dramático, súper mentiroso y que lo único que va a hacer es confundir a las personas de la organización, a los directivos, a los gerentes, a los dueños, a quienes tú le vayas a mostrar estos datos. Les vas a mentir con este tipo de datos. Entonces, ¿qué es lo que sería lo más real? Como segunda recomendación, manipula de acuerdo a tus metas el eje Y. ¿A qué me refiero? Nuevamente, voy a seleccionar eje Y, aquí está, control 1. Y aquí, si resulta que entonces la meta eran 300 minutos, pues yo aquí le voy a poner 300 minutos. ¿Para qué? Para que yo muestre la realidad con base en lo que yo requiero y entonces la dualidad entre los datos y el comparativo que existe entre la información sea la adecuada. ¿Por qué? Porque entonces ahí estamos mostrando información que no debería. Vamos a ver que si yo coloco 300 minutos, mi eje va a cambiar. Vamos a cerrar esto. Aquí está. Mi eje va a cambiar y entonces observa lo mágico de la información, que si yo tengo como meta esto de aquí, es más, si es solo una meta, podría alguien en su momento rebasar la meta. Y entonces aquí no serían 300 minutos, serían tal vez 400. Y entonces la información y la diferencia entre cada una de las personas que están trabajando con esos minutos, pues se muestra un dato mucho más sencillo, un dato mucho más creíble y más razonable de acuerdo a lo que nosotros requerimos. Entonces, vuelvo a lo mismo. Primera recomendación, base 0 sobre tu eje Y. Segunda recomendación, manipula el eje Y, aparte de base 0, manipúlalo. ¿Para qué? Para que estos datos tengan congruencia con las prácticas de la empresa, con las metas de la empresa, con los objetivos, los destinos, y listo. Con eso nosotros vamos a mostrar la realidad lo más puntual posible, con base en lo que se requiere en nuestra organización. Bien, vayamos a ver una última y tercera recomendación. Tercera recomendación, mismos datos, observa. Y aquí voy a aclarar algo, porque yo siempre he sido de las personas que defienden mucho que no se pueden graficar porcentajes en un gráfico de barras, o por lo menos no es que no se puedan, sino que para mí no resultaría lo correcto. Pero, ojo con esta recomendación y a lo mejor te permite dar luz a otras situaciones. ¿Qué sucede con este gráfico? Aquí tenemos un porcentaje de cumplimiento de las mismas personas, solo que ahora tenemos porcentajes. Pero ¿qué pasa? Miren, observen que los porcentajes son muy parecidos entre los cuatro. Tengo Daniel González 20.50, tengo a Fabián Juárez 22.50, tengo a Edna Diana Lemus 26.44 y tengo a Juan Arbizu 30.56. Entre todos
realmente la diferencia no es mucha. Entre el más bajo y el más alto son prácticamente 10 puntos porcentuales. Entonces, ¿qué pasa? Si tú me graficas, que debería ser lo correcto, vuelvo a lo mismo, ojo con esto porque debemos poner mucha atención. Si yo grafico eso de manera correcta en un gráfico de pastel o circular, pues resulta que tenemos esto. Y díganme ustedes si esto no les confunde a un punto en el que realmente, yo sé que con las etiquetas lo podemos ver, pero si yo quito estas etiquetas, que muchas veces pasa, realmente no logro determinar a simple vista quién es la persona que tiene un menor porcentaje. Y la idea de este gráfico es verificar quién tiene la mayor parte del pastel. Entonces esto, en lugar de ayudarme, podría confundirme, y obvio que pues un gráfico lo hacemos para que de manera visual nosotros podamos tener palpar rápidamente los resultados de una empresa. Y este gráfico de pastel, aun cuando me está haciendo el trabajo correctamente, no me permite visualizar a simple vista quién es la persona que tiene mejor porcentaje. Entonces, ahí recomendación que aplica y no siempre. Podemos graficar determinados porcentajes, por ejemplo, en un gráfico de línea como el que tenemos aquí. ¿Qué sucede con este gráfico de línea que tenemos acá? Pues lo que sucede es que aquí rápidamente puedo ver quién es la persona que tiene el mayor porcentaje dentro de la medición que nosotros estamos haciendo acá, del porcentaje de cumplimiento, que en este caso es lo que estamos midiendo. Ahora, no quiero decir que siempre que sea porcentaje, porque en este caso nosotros no estamos juntando el 100% dentro de este gráfico, sino que cada porcentaje es independiente en cada una de las barras. Entonces lo que va a suceder acá es que nosotros tenemos que manipular esto. Aquí sí podemos manipular esto para que la información se muestre, pues tal vez más cercana a lo real. Por ejemplo, yo aquí lo que sí es importante es que siempre seamos desde base 0, pero por ejemplo, yo aquí el máximo le puedo decir que cuando mucho nosotros llegamos al 0.60% y a lo mejor me permite discernir y visualizar más fácilmente quién tiene el mejor porcentaje. No estoy indicando con las recomendaciones anteriores que siempre debe ser de 0 a 100, porque tal vez mi empresa siempre requiere que sea de 0 a 50%, porque sabemos que el que llega a 50% es lo máximo, es algo totalmente a veces inalcanzable. Entonces, cuando lo hacemos así, podemos verificar el crecimiento o el cumplimiento de cada una de las personas que graficamos, o de los datos, o de los productos, o de las ventas, etcétera, de lo que estamos graficando, y poderlo visualizar de una manera más acorde a la práctica o a lo que nosotros realizamos o a lo que nos dedicamos dentro de nuestra organización. Entonces, ¿cuál es más útil? En este caso, aunque los porcentajes es más viable hacerlo en un gráfico de pastel, pero en este caso, visualmente, este gráfico de pastel no me sirve. Entonces, también lo podemos hacer acá, manipulamos los datos, manipulamos ese eje Y que es mágico, y bueno, pues podemos llegar a un resultado correcto. Pues bien, espero que este video les haya gustado. Creo que son 3 recomendaciones y más que sobre un tema técnico, cuestiones mucho de feeling que nos va a permitir desarrollar más esa realidad sobre la información que hacemos. No es que un gráfico, tomo datos, le doy a insertar gráfico y listo, se acabó. No es eso el análisis de datos, no es eso lo que tenemos que aprender de cómo presentar los datos de manera correcta, porque entonces vamos a dejar hoyos, vamos a mostrar resultados dramáticos y vamos a presentar información que lo único que va a hacer es confundir a la gente a la que le presentamos los datos y por consecuencia tomen malas decisiones en la organización. Pues bien, espero que este video les haya gustado. Si fue así, denle me gusta en la parte de aquí abajo. Dejen sus comentarios. Muchas gracias a las personas que dejan sus comentarios. Estoy
contestándoles prácticamente los comentarios con un gracias, tratando de resolverles sus dudas, pero siempre estando ahí presente para que tengamos alguna interacción y podamos estar ahí contacto. Si es que quieren dejarme un comentario, se los agradeceré mucho, ayuda bastante al video, su like igual, y si es la primera vez que están en este lugar, les pido que se suscriban a este canal. Esto es Microsoft Excel a todo nivel, les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video.